Estamos acá continuando con el marrano kosher. La última clase, que fue el miércoles pasado, estuvimos hablando acerca de el muchacho, un título mesiánico a que le tienen a Yeshua, que se llama el muchacho. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar un texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Perdón, Hebreos 9:11, perdón, 9:11. Dice: pero vamos a leerlo a partir del verso 7, capítulo 9, verso 7 en adelante, para que lo entendamos mejor. Dice: pero en la segunda, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, indicando con esto el Ruach HaKodesh, que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio, solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformación. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Muy bien. Sería muy interesante, hermanos, el poder desglosar estos textos, porque están muy importantes. En el verso 10 habla de viandas, bebidas, diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la reformación. Hasta el tiempo de la reformación. Es interesante mirar en el texto hebreo. Estamos en el capítulo 9, verso 10. Dice: ya que tienen que ver solo con ofrendas de comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar y restaurar las cosas. Ahora es que vamos a mirar, hermanos, a entender
realmente la escritura, la carta a los hebreos. Ustedes saben que hay una profecía que dice que Yeshua vendría a restaurar o a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Ok? El tabernáculo caído. Aquí en este verso 10 está hablando de reformar y restaurar. Reformar y restaurar. ¿Qué es lo que había que reformar y qué es lo que había que restaurar? Cuando habla de restaurar, está hablando de restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Ok? 11:67. Muy bien. O sea, está hablando de la reformación del sacerdocio, no de la anulación de la Torá, ni de reformar la Torá. ¿Ok? Ahora, cuando se está hablando de la construcción o la reconstrucción, perdón, o de la restauración del tabernáculo caído de David, está hablando de la Keilah, de la Cajal o de la congregación. ¿Ok? Porque la vez pasada habíamos hablado algo sobre este asunto, de que yo siempre he estado enseñando de que era necesario que ese templo y que los sacrificios en el templo fueran suspendidos. Suspendidos. Ok. Para poder suspender los sacrificios no puede haber templo. Si no hay templo, pues no hay donde hacer sacrificios. Y el lugar donde se hacían los sacrificios estaba ubicado exactamente en el Mishkan, en el templo. Por eso habíamos hablado de que no podían haber dos templos al mismo tiempo. Usted sabe que Rab Shaul dice a los creyentes y les dice: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Ruach HaKodesh y que el Ruach HaKodesh habita en vosotros o está en vosotros? Entonces, ¿que habría alguna confusión si existieran dos templos? Porque la persona escuchando a Pablo hablar, entonces diría, bueno, entonces, ¿cuál es el templo? ¿El de allá en Jerusalén o somos nosotros? Entonces, por eso es que el Eterno permite y hace que ese templo sea destruido para dar lugar al templo vivo, a lo que Pablo llama piedras vivas, porque las otras piedras con las que se construyó el templo, el santuario, no eran piedras vivas. Pero ahora nosotros somos piedras vivas. ¿Ok? Los que formamos parte de la congregación, de la Keilah. Somos piedras vivas llenas de el Ruach HaKodesh. ¿Amén? Llenas de la Torá, llenas de la palabra. Entonces, por eso es que Pablo acá, el escritor a los hebreos, él dice que habla de las ofrendas de comida, o sea, las ofrendas que se daban en especie en el templo. Las ofrendas mecidas, luego los diversos lavamientos. Los diversos lavamientos tienen que ver, por ejemplo, un judío ortodoxo se lava en el día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí como 8 veces al día se lava las manos a nivel ceremonial.
más o menos 8 o 10 veces al día, dependiendo del día también. Porque un ortodoxo que no cree en Mesías, en Yeshua, siempre cuando se va a acostar en la noche pone ahí al lado de la cama un agua, un recipiente con agua para lavar, porque apenas la persona despierte, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos, hacer un netilat yadayín y lavarse el rostro. Apenas despierta, hay que hacerlo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está hablando acá cuando dice los diversos lavamientos. Los diversos lavamientos. Ahora, ese es el gran problema que uno se encuentra a veces con hermanos que no entienden estas cosas y que quieren vivir como un ortodoxo que no cree en Yeshua. Quiere creer como ellos, quiere vivir como ellos. Entonces, no hay una concordancia de una persona que quiera vivir como un judío ortodoxo sin creer en Mashiach. O sea, esa falta de fe en Mashiach es lo que hace que ellos vivan como viven y hagan lo que hagan de cosas que ya fueron quitadas. Por eso Pablo habla aquí, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar y restaurar las cosas. ¿Ok? Por eso nosotros hoy en día no tenemos necesidad de hacer tantas cosas de lavamiento de manos, que todo eso muchos son rabínicos, son cosas rabínicas, es pura alajá, que no es mandamiento, o sea, no está estipulado, ni Pablo insistió en eso, y yo quiero que no olvidemos el texto que leímos la semana pasada de Pedro cuando le dijo allá al Sanedrín, no, a los ancianos, al concilio que se hizo allá en Jerusalén, de los creyentes, que él les dijo, ¿para qué queremos imponerle reglamentos y cosas a los hermanos nuevos? Cosas que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de hacer. O sea, se incluyó a sí mismo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos cumplido. Entonces uno se queda no anonadado, sino uno se queda como con cierta cosa de ver hoy en día hermanos que fueron liberados, que están viviendo un tiempo de liberación a través del Mesías, a través de Yeshua. Por eso es que Yeshua decía, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En el cristianismo aplicamos eso, la libertad del cigarrillo, la libertad de yo no sé qué. No, él no estaba hablando de eso, hermanos. Está hablando de las ataduras de los mandamientos de hombres, que hoy en día muchos creyentes, muchos hermanos, con la fe en Yeshua y la Torá, quieren seguir imponiendo a los hermanos. Y eso no puede, nosotros no podemos permitir eso. Yeshua nos liberó de esas cargas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No está hablando de los problemas de afuera de la calle, no. Está hablando de las cargas de los mandamientos de hombres de la halajá. Las cargas que produce tanto mandamiento, tanta halajá. Mandamientos de hombres. ¿Ok? Entonces, yo quiero que usted marque este versículo en su Biblia, Hebreos 9:10. Y si usted lo lea a partir del 9, lo va a entender mejor. Mire cómo dice el 9. Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía en ellos. En cuanto a la conciencia, ya que tienen que ver solo con ofrendas de comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestos
hasta el tiempo de reformar y de restaurar las cosas. Hermana Niurka, ¿ibas a decir algo? Hermana Niurka. Ok. Bueno. Ahora, verso 11. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Ojo con esto. Estamos bajo un nuevo tabernáculo, que es la congregación. Por eso dice, no hecho por manos humanas, es a saber, no de esta creación. Ni por medio de la sangre de animales, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir vivo? ¿Ok? Baruch Hashem. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? La sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno. Yo quiero que usted recuerde que Yeshua es una persona muy particular, muy especial. Acordémonos que Miriam, la mamá de Yeshua, la madre humana de Yeshua, ella concibió no por voluntad de varón, sino por el Ruach HaKodesh. Y todos sabemos, cuando hablamos a nivel médico, todos sabemos que el que pone la sangre en el semen es el varón. Él pone la sangre. ¿Ok? O sea, la parte hereditaria, la genética, la pone el varón. Pone la sangre a nivel genético, de herencia. Entonces, Miriam, cuando concibe por el Ruach, ella, ese niño, esa criatura que nace con una sangre especial, no una sangre común. Pues si fuera una sangre común, vaya y venga, pero estamos hablando de una sangre especial. Por eso el apóstol Pablo dice, mediante el Espíritu Eterno. Por eso es que la sangre de Yeshua todavía en este tiempo está obrando en todos aquellos que hayan pecado, en todos aquellos que necesitan ser limpiados por la sangre del Cordero. Ellos también, esa sangre todavía está vigente. ¿Ok? Está vigente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales de sacrificio, solamente tenían vigencia para la persona que ofrecía el animal, que ofrecía el sacrificio, no más. Otra persona no podía hacer uso de esa sangre, de ninguna manera, porque eran casos individuales, particulares. En cambio, la sangre del Mesías, la sangre de Yeshua, tiene vigencia aún todavía, y aún todavía para los que no han nacido todavía, esa sangre seguirá teniendo vigencia en el futuro. Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí en el verso 14, ¿cuánto más la dam? O sea, la sangre del Mesías,
el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim. Ahora, aquí Pablo, el escritor de esta epístola, está hablando de un nuevo sumo sacerdote. Un nuevo sumo sacerdote de los bienes venideros, del nuevo tabernáculo, del nuevo templo. ¿Ok? Y que ya hay entrada libre al lugar santísimo a través de la sangre del Mesías y a través del mismo Mesías. O sea, en la época cuando el tabernáculo estaba en pie, había muchas restricciones, había muchas líneas marcadas donde no se podía pasar. Pero hoy en día, mire usted que a través del Mesías podemos pasar por la explanada, podemos pasar por el lugar de los sacrificios, podemos pasar al lugar santo y podemos pasar al lugar santísimo. O sea, realmente se abrió una puerta, hermanos, impresionante, y por eso nosotros tenemos acceso al trono de gloria a través del cuerpo del Mesías. ¿Y cuál es el cuerpo del Mesías? La congregación. ¿Y de qué manera tenemos acceso o entramos a la presencia del Eterno? A través del velo de Cristo o a través del cuerpo del Mesías, que son los creyentes, es a través de la comunión, a través cuando estamos juntos en el servicio del Shabbat, cuando estamos en estas clases, cuando estamos en el estudio de la Parashá, cuando estamos, hermanos, en esa comunión, en un Elohim, en una fe, en un Tevilá. Esa es la forma de cómo nosotros, siendo y formando parte del cuerpo del Mesías, entramos al lugar santísimo en compañía de aquel nuevo sumo sacerdote, ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Según el orden de Melquisedec. Ahora, en el Hebreos 6:20, vamos a mirar Hebreos 6:20. More, disculpe que te interrumpa. También en Hebreos 7:20. 7:20. O 7:21. 7:21 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Amén. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante, o sea, fiador, pactador de un pacto mejor. Bueno, gracias, hermana Jennifer. 6:20 dice, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Y en el capítulo 8, en el verso 3, dice, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la Torá, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moche cuando estaba por terminar el tabernáculo. Se le dijo, mira, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior,
por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. ¿Ok? Ahora, es bueno, hermano, entender cómo funcionaba el sacerdocio levítico para poder entender estas cosas de nuestro sacerdocio. ¿Ok? Ahora, Yeshua entra al lugar santísimo, pero no al del templo de acá, sino al templo celestial. Porque humanamente, técnicamente, en la carne, Yeshua nunca entró al lugar santísimo. Está prohibido. ¿Ok? Por eso es que ese templo que fue destruido 70 años después de Cristo, tenía que ser destruido porque el Mesías nunca entró a él, a ese lugar santísimo. ¿Y por qué tenía que ser destruido? Porque era una sombra. Mire que no era la esencia, sino la sombra. Y era un símbolo. Todo era pura simbología. Lo acabamos de leer acá en estos textos. Si era una sombra, ¿dónde está la esencia? La esencia somos nosotros. Es la Keilah, es la congregación, que somos el cuerpo de Mashiach y Mashiach es la cabeza del cuerpo. ¿Ok? Por eso es que Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes de Él. Cuando usted canta, cuando usted alaba al Eterno, cuando usted ofrece sacrificio de alabanza, usted está ejerciendo como sacerdote. ¿Ante quién? Ante el sumo sacerdote, que es el Mesías, que es Yeshua. Bendito su nombre. Por eso es que el verso 5 dice, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moche cuando estaba por terminar el tabernáculo. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces ahora, hermanos, ¿por qué estamos hablando, insistiendo tanto o hablando tanto de esta parte? Porque es que Yeshua, quien es llamado el muchacho, quien es llamado también Metatrón, y quién es, no llamado, sino que es el sumo sacerdote, no de los bienes pasados, sino de los bienes venideros. ¿Ok? De los bienes venideros, que somos nosotros, y el futuro también. Ahora, el Nahar, o sea, el muchacho, no es aquel por cuyo propio sacrificio provee expiación, ni es él quien provee el sacrificio. Todo lo que dice es que él construyó el tabernáculo y que en ese tabernáculo las almas de los justos son ofrecidas para hacer expiación por Israel. Esto es un pensamiento rabínico, muy curioso, porque dice, en ese Mishkan, las almas de los justos son ofrecidas para hacer expiación por Israel. Pero yo le voy a dar un contexto de este texto. Hebreos capítulo 12. Mire cómo llegamos a este capítulo. Hebreos capítulo 12 en el verso 19. Empecemos desde el 19, verso 19. 12, 19 de Hebreos dice, y al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no soportaban lo que se ordenaba, aún si una bestia toca el monte sería apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moche dijo, estoy aterrado y temblando.
Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre esto que yo acabo de leer acá. Si usted mira la Torá, usted nunca va a encontrar algún lugar donde Moche haya dicho estas palabras. ¿Cierto que no? Usted nunca, no hay un texto que diga, y Moche dijo, estoy aterrado y temblando. No quedó registrado en ningún libro de la Torá. Pero sí está en las Asunciones de Moisés. O sea, este texto, el escritor de Hebreos tenía acceso y uso libre de ese libro de las Asunciones de Moisés, cuando dice, y ahí fue donde quedó escrito esta palabra, estoy aterrado y temblando. Acuérdense que hay unos libros que no quedaron en el canon, que es el libro de Yazar, las Asunciones de Moisés y el libro de Enoch. No quedaron en el canon, pero en esa época se utilizaban y se leían como libros inspirados, porque son inspirados, no que ya no sean inspirados, no, siempre han sido libros inspirados. Lo que pasa es que por cosas de la vida, estos documentos no quedaron en el canon, no los incrustaron en el canon, pero no hay problema. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Ok? Y espero que usted tampoco lo tenga. O sea, nosotros sabemos que el libro de Enoch, el libro de Yazar y el libro de Asunciones de Moche están complementados con la Biblia que usted tiene en su mano, especialmente el libro de Judas y aquí este texto que estamos leyendo, porque este texto es una alusión a las Asunciones de Moche, cuando él dijo, estoy aterrado y temblando. Bueno, sigamos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Yahweh, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¡Ah! Increíble que hayamos llegado a este texto, hermano. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto y por qué leímos esta parte rabínica? Voy a volver a leer la parte rabínica. Mire usted, esta gente estaban muy cerquita. El Midrash rabínico dice, todo lo que dice es que él construyó el Mishkan, o sea, el tabernáculo, y que en ese Mishkan las almas de los justos son ofrecidas para hacer expiación por Israel. Bueno, esto que yo acabo de decir es un pensamiento rabínico, pero ellos no estaban muy lejos. De pronto, en la forma como la aplicación que ellos le daban, le dieron a este Midrash, de pronto no esté perfecto, pero estuvieron cerca. Pero como el Eterno es grande y misericordioso con nosotros, nos dejó este libro de Hebreos, Epístola a los Hebreos, y aquí está hablando estos textotes, porque estos son unos textos impresionantes. ¿Qué textos, hermanos? Mire. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a Jerusalén la celestial, no la Jerusalén que hay allá. Allá en esa Jerusalén hay prostitución, hay traqueteo de drogas, hay homosexuales, lesbianas, hay alcohólicos, hay adictos al alcohol y al cigarrillo, no. La Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a las miriadas de ángeles. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. O sea, los antiguos. Son llamados los primogénitos. A Yahweh, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos.
Hermanos, esto es algo, como dicen los cubanos, estas son palabras mayores. ¿Qué es lo que estamos leyendo acá, hermanos? Cuando nosotros nos reunimos en un servicio de Shabbat o en un servicio de oración o en una de las fiestas del Eterno y estamos juntos, así sea comiendo en la fiesta, lo que ocurre ahí, hermanos, a un nivel espiritual, eso es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros en el espíritu, mientras estamos en el servicio, nos estamos acercando a la Jerusalén celestial. Allí hay miriadas de ángeles, millones de ángeles. Allí están reunidos los justos del antiguo pacto, del antiguo testamento, los que ya supuestamente murieron en la carne, pero no en el ruach. Por eso dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la congregación de los primogénitos. ¿Quién? Adán, Noé, Enoc, Matusalén, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Ribca. Hermanos, cuando nosotros estamos en un servicio, porque no olvidemos, yo voy a ir despacio porque yo creo que ustedes en otro entendamos esto. Vuelvo y les recuerdo, nosotros somos la esencia, el cuerpo del Mesías, el tabernáculo indestructible. Porque Pablo ya lo dijo, nosotros somos el templo, el Mishkan. Y el sumo sacerdote de ese Mishkan no es un descendiente de Aarón, es Yeshua, porque él es el nuevo sumo sacerdote de los bienes venideros y él es sumo sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Melquisedec. Cuando nosotros nos reunimos, nosotros no estamos solos. Hermanas, hermanos allá en México, cuando ustedes se reúnen a un Shabbat, a una fiesta, ustedes, así sea el lugar como sea, sencillo, humilde, como esté el lugar, pero ustedes ahí no están solos. Ahí están los primogénitos antiguos. Ahí nos acompañan Abraham, Isaac, Jacob, Ribca, todas esas matriarcas, todos esos justos nos acompañan en el servicio. Ahí está la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Está el eterno, Yeshua, el juez de todos, y los espíritus de los justos, hechos perfectos. Amén. Bendito su nombre. Ellos nos acompañan en el servicio y cantan y alaban juntamente con nosotros. ¿Ok? Todo eso ocurre en el mundo espiritual. Por eso cuando usted esté ahí en el servicio de Shabbat, no se lleve sus problemas, no se lleve sus quejas, haga un servicio, haga algo grande para el Eterno. Si usted está haciendo su servicio de Shabbat solo en su casa, con su familia, con sus hijos, hágalo como si haga de cuenta, no olvide que usted no está solo en ese servicio. Ahí están los justos de la antigüedad acompañándote. Están los malachim, están las miriadas de ángeles. Mire el verso 22. Porque os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles que están ahí en el servicio, acompañándote. Hermano, esto es tenaz, esto es impresionante. ¿Ok? Por eso es que
Un Shabbat hay que hacerlo bien. ¿Ok? Una apertura de Shabbat hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo con desgano. Ah, es que yo estoy solo o apenas somos 4 o 5. No, no, no. Así sea 1 o 2 o 3 hermanos, pero hágalo bien, porque usted ahí no está solo. Qué vergüenza que los antiguos nos vean en este tiempo celebrando un servicio de Shabbat con desgano, con pereza, con negligencia. No, no lo haga. Si a usted le toca hacer un Shabbat solo, que le tocó estar solo por alguna circunstancia, ponga esa mesa espectacular. Haga todo bien, haga todo, porque usted no está solo, hermanos. No está solo. Mira lo que estamos leyendo acá. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso es que los sabios dicen, la naturaleza divina del muchacho, o sea, de Yeshua, hace que la necesidad de hacer caparot, o sea, Yeshua no, como sumo sacerdote no tiene necesidad de ofrecer incienso, porque ¿cómo se va a ofrecer incienso a sí mismo? Eso es, esto que estoy hablando acá forma parte de la reforma, de lo que leímos ahora, cuando habla de reformar todas las cosas. Por eso nosotros en este tiempo no necesitamos mecer incienso en la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque el incienso somos nosotros, hermanos. Cuando usted canta, cuando usted ora, cuando usted alaba al Eterno, cuando usted medita en el Eterno, eso es incienso que sube a la presencia del Eterno. Eso forma parte de la reforma. Usted mismo es el incienso. Por eso cuando se hace el cierre del Shabbat, todos olemos incienso como un símbolo. ¿Y qué decimos cuando estamos oliendo ese incienso? Que las obras, que nuestra vida en esta semana que comienza, la forma como vivamos, la forma como nos comportemos, la forma como hablemos, sea como un incienso delante de la presencia del Eterno. ¿Ok? Por eso, ya no tenemos necesidad de usar incienso hoy en día. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo la reforma. ¿Dónde está el texto que estuvimos viendo acerca de eso? Estamos viendo Hebreos 9:11. No. 6:20. No. O 8:3. Tampoco. Ya se me ocurrió el texto. El texto que estuvimos leyendo ahora, hermanos, sobre la reforma y los cambios que iban a venir, o sea, reformar el tabernáculo caído de David y reformar todas las cosas. Amén. Hebreos 9:10. ¿Cuál? 9:10. El primero que leímos. Eso, el primero, eso, 9:10. Ah, es que yo lo estaba leyendo en la otra. Dice,
solo de viandas, bebidas, diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la Reformación. El texto hebreo se lee mejor. Dice, ya que tienen que ver solo con ofrendas de comidas y bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de la Reforma y la restauración de todas las cosas. Este es el tiempo, hermanos, que estamos viviendo, el tiempo de la Reforma. Por eso usted no tiene por qué tratar de vivir como o hacer como hacían los judíos antes de Mashiach y como hacen los judíos que hoy en día no creen en el Mesías. Yo quiero que recalcar en eso, porque es que yo encuentro muchos hermanos que habiendo obtenido la liberación, el ser descargado de las cargas a través de la fe en Yeshua, todavía quieran esclavizarse a los rudimentos de los hombres. Se quieran volver a seguir esclavizándose, como si no hubiera conocido a Yeshua. Y todo eso viene es por falta de conocimiento, hermanos. Como dice la palabra, mi pueblo perece, no por falta de pan ni de agua, sino por falta de conocimiento. Baruch Hashem, bendito su nombre. ¿Ok? Ahora, mientras que el tabernáculo era establecido abajo, también era establecido arriba. Por eso esta es lo que se llama la morada del Nahar, del muchacho, cuyo nombre es Metatrón, un lugar en donde las almas de las personas están siendo espiadas durante el tiempo en que permanecen fuera del cuerpo, o sea, los que ya partieron. ¿Ok? Ahora, el muchacho es ni más ni menos que el mismo Mesías, quien ha resucitado. Ahora, hay un texto que está en Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 11. Vámonos para el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Se me perdió. Vamos a ver, este texto, hermanos, es muy importante. Muy importante. Dos 11 dice: porque ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se ha ido, las flores aparecen en el campo, el tiempo de la poda ha llegado y el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. ¿Ok? Ahora, uno lee este texto y usted dice, pero ¿dónde está el Mesías aquí en este texto? Usted no lo ve. Pero estos dos textos son textos mesiánicos. Vuelvo a leerlo. Porque ha pasado el invierno, la lluvia ya cesó y se ha ido. Las flores aparecen en el campo y el tiempo de la poda ha llegado y el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra.
¿No está el Mesías ahí todavía? Lo voy a volver a leer. Ojo con las palabras. Pongan atención a las palabras. Ha pasado el invierno. La lluvia ha cesado y se ha ido. Las flores aparecen en el campo. Y el tiempo de la poda ha llegado. Y el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. Las flores que aparecen en la tierra son los dos simbolismos del Mesías, Ben David y Ben Yosef. Acuérdense que a Yeshua le decían, hijo de David, ten misericordia. Pero también lo llaman el hijo de José, Ben Yosef. ¿Por qué Ben Yosef? Ben Yosef. Porque Yeshua es tipo de José, el hijo de Jacob. No pensemos que estamos hablando de José, el padrastro de Yeshua, no. El esposo de Miriam, no. Es Ben Yosef. Ahora, estas dos flores representan al Ben David y Ben Yosef. Cuando dice el muchacho que resucitó, se refiere a Ben Efraín, o sea, Ben Yosef. Ahora, cuando está hablando el tiempo de la poda ha llegado, está hablando de los creyentes que comienzan a creer en el Mesías. ¿De dónde salen esos creyentes? Del mismo tronco que es grande, que es Israel, el pueblo hebreo en conjunto. Los que son sacados son los creyentes que creen en Yeshua. Poda. Por eso dice el texto, el tiempo de la poda ha llegado y el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. ¿Ok? El ruido de la tórtola es el ruido de la congregación cuando está alabando al Eterno, al Mesías, con inteligencia y con sabiduría, y el regocijo que trae el conocimiento del Mesías en nuestras vidas, y más para un judío. ¿Ok? Ahora, una pista para el mundo es que el Mesías Ben Yosef vendrá primero y después el Mesías Ben David. ¿Ok? O sea, se habla del Ben Yosef hasta la muerte de Yeshua y se habla del Ben David cuando Yeshua resucita. ¿Ok? Es una analogía rabínica. Ben Yosef hasta la muerte de Yeshua. Ben David después de la resurrección. Porque ahí es cuando Yeshua comienza a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué es el tabernáculo caído, hermanos? A restaurar el verdadero sacrificio, ya no de animales, a restaurar el sacrificio de alabanza. Por eso le llama Ben David, porque es rey según el trono de David, porque es descendiente de David, según la carne. Esos son títulos que Yeshua tenía. Por eso es que los judíos le decían, hijo de David, ten misericordia de nosotros. O sea, toda persona que reconociera que Yeshua es el Mesías, lo llamaba hijo de David. Pero también lo esperaba como Ben Yosef, el hijo de Joseph, según la figura de José. ¿Ok? Porque José es un tipo del Mesías.
José fue vendido por sus hermanos, Yeshua fue vendido por sus hermanos. José tuvo que ir a Egipto, Yeshua fue a Egipto también, cuando era niño. Allí fue entronizado. Yeshua fue entronizado. O sea, ellos, la túnica de colores de Joseph. Yeshua tenía una túnica, un talit muy poderoso. Acuérdense lo que estuvimos leyendo hace días, que todas las personas en los pueblos donde Yeshua iba le rogaban que les permitiera solamente tocar el borde de su manto y la gente quedaba sana, porque había una profecía acerca de eso, acerca del manto del Mesías. El que tocaba el canaf, o sea, la punta del manto, quedaba sano. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Ahora, si nosotros ya aceptamos y creemos que el muchacho, o sea, Nahar, acordémonos que la palabra el muchacho es un título que tiene Yeshua. Son 70 nombres, 70 títulos. Y eso es que no hemos visto muchos, pero el Nahar es uno de ellos. O sea, el muchacho. El vástago, también se le dice el vástago. O el retoño. Tiene muchos nombres. ¿Ok? Ahora, si nosotros ya sabemos que Yeshua, a quien llaman también el muchacho, es el mismo Mesías, que también es el hijo de, es un Ben Yosef y un Ben David, entonces se está hablando de Metatrón, se está hablando de Sarjapanim, el príncipe del rostro, se está hablando de Yeshua, nuestro Salvador, está hablando del Shaddai, el que sustenta, el que sostiene, el que provee. ¿Ok? O sea, todos esos es la misma persona con todos esos títulos. Bendito sea su nombre. Por eso hay una cita que está en Lucas 24. Vámonos para Lucas. Lucas 24. A partir del verso 36. O sea, ya esto es después de la resurrección. Dice, mientras ellos hablaban estas cosas, él mismo, o sea, Yeshua, se puso en medio de ellos y les dice, Shalom. Ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor, pues pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, a causa de la alegría y del asombro, aún no creían, él les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le presentaron parte de un pez asado. Parte, no todo. Un pez asado. 42. Y un poco de miel. Y tomándolo, lo comió delante de ellos y les dijo, estas son mis palabras que les dije a ustedes cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí. Y aquí menciona la forma como está repartida la Biblia. Por eso es que se le llama la Tanakh. Dice, se tenía que cumplir todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la Torá, en los profetas y en los escritos, o sea, en los salmos. Ahí donde se dice Tanakh, Torá, Neviín, Ketubim. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Yo creo detenerme aquí un momento, hermanos.
Aquí lo que yo entiendo, y yo creo que usted también entiende, es de que el entender estas cosas no es asunto de ser muy inteligente, o ser curioso, o de querer aprender, sino que el Eterno nos abra a todos nosotros la mente para que entendamos las Escrituras. Ahora, si usted entiende lo que yo estoy explicando, lo que usted entiende, usted no lo entiende por sí mismo. Es el Eterno que te abre el entendimiento, hace ese milagro en usted para que usted entienda. Eso no es asunto suyo, ni tampoco es asunto mío de que yo explique mal, bien o excelente, tampoco, sino que el Ruach actúa en ustedes para que ustedes entiendan lo que yo entiendo y como yo lo entiendo. Esto no es humano, esto no es asunto de hombres, esto es asunto del Eterno. Ahora, si de pronto usted no entiende nada de lo que yo explico, entonces ahí tenemos un problema. O yo soy un mal explicador de la Biblia, o el Ruach HaKodesh todavía no te ha abierto el entendimiento para que lo entiendas. O sea, yo quiero que usted y yo nos peguemos de este texto, el verso 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Esto, entender la Biblia, no es para todo el mundo, no insista. Porque a veces tenemos carga hacia una persona o por una persona y uno se emociona y uno dice, ay, yo estoy orando por fulano de tal, por mi pana, por mi amigo, por mi parcero, por aquel, porque yo quiero que conozca lo que yo conozco, entienda lo que yo entienda. Y usted ora y usted le explica a la persona y la persona no entiende. No se preocupe ni pensando usted que usted es un mal maestro, no, de ninguna manera. Porque el que obra en la mente de una persona es el Espíritu. Y obra para que usted entienda. Esto no es de habilidades de explicar, sino el Rúa, hermana Niurka. Un contexto en relación a eso está en Hechos 16, el verso 14, cuando el Señor abre el corazón a Lidia también. Hechos 16, 14. Vamos a mirarlo. Muy importante leer las Escrituras. Hechos 16, 14. Ojo con lo que vamos a leer. Dice, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, la hermana Lidia, de la ciudad de Tiatira. Era comerciante en telas de púrpura, temerosa de Yahweh. Y el Eterno le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. ¿Se da cuenta? Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Eterno, entrad a posar en mi casa, y nos contriñó. O sea, ahí me llama la atención, hermanos, unos detalles en el sentido de que hay personas que no se consideraban dignas que alguien importante de la congregación llegue a su casa. No se consideraban dignos. Uy, que entre el moreo, el raba a mi casa, qué pena. No, yo no soy digno de que entre a mi casa. Mire cómo dijo esta mujer. Si consideráis que soy fiel al Eterno, entrad y posar a mi casa, y nos contriñó, o sea, les insistió. Hay otro texto por ahí también que habla de lo mismo, de una persona que dice,
Si ustedes consideran que mi casa es digna de que ustedes puedan estar en ella, vengan. Moren en ella. Estén en ella. ¿Ok? ¿Qué mensaje nos da esto, hermanos? De que no todos los lugares para nosotros. No es que nosotros nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Tampoco. Pero sí hay lugares, hermanos, que no son para nosotros. O sea, hay casas donde la familia practica la idolatría, practica la hechicería, hacen cosas oscuras, hacen cosas feas, inmundas, desagradables. Ese lugar no es para usted. No es para usted, hermanos. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el depósito que el Eterno ha hecho en nosotros. ¿De qué depósito estoy hablando yo? Con la presencia del Ruach que usted tiene en su corazón. ¿Ok? Y que usted como persona que está en K2, que es una persona santa o santo, ¿qué es lo que te hace santo? No es orar mucho ni hacer muchos ayunos. Lo que hace santo a una persona es que guarda mandamiento, que celebra Shabbat, que celebra las fiestas. Eso es lo que hace santo o K2 a una persona. No es orar y ayunar y poner la cara lavada. No, eso no es santidad, hermanos. Lo que hace santo K2 a usted es la obediencia a la palabra. ¿Ok? Yo sé que nadie es perfecto, porque todos somos imperfectos. Usted no piense que porque usted tiene su carácter, que porque usted tiene un pasado muy oscuro, muy maluco, muy desagradable, usted no es santo. Usted lo es. Desde que usted esté guardando Shabbat, esté creyendo en la Torá y esté celebrando las fiestas del Eterno, no coma chancho y no sea idólatra, usted es un santo. Vuelvo y repito, no se fijen no sea tan pesimista de sí mismo, no sea tan, esa palabra que acostumbra mucho la gente, de que la persona no sea de una autoestima tan baja, no se deje trampear por la autoestima baja, de ninguna manera. Hermano Feli. Hermano, buenas noches. Los católicos tienen la costumbre de decir yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Eso en qué parte de la Biblia está, hermano? Y perdón la pregunta. Eso lo dijo el centurión. Pero ya es otra explicación diferente. O sea, el centurión era una persona que, aunque no era judío, conocía las costumbres judías y respetaba el judaísmo y la Torá. Entonces él pensaba como romano, no como judío. Entonces él decía, un hombre como Yeshua, como este hombre, con semejantes palabras, con semejantes acciones, ir a mi casa. Yo que soy un pagano, que soy un romano. No. Yo no soy digno de que entre a mi casa. Y exactamente le dijo a Jesús así. Yo no soy digno de que usted vaya a mi casa. Yo soy un pecador. Solamente di tu palabra y yo sé que mi siervo sanará. Entonces, pero hermanos, ya hablando técnicamente, sí hay lugares que nosotros no podemos entrar. No porque nos creamos la última Coca-Cola del desierto, sino en aras a la santidad. En aras a la santidad, a lo que usted es. Por ejemplo,
a una casa donde iban un par de homosexuales o travestis. Nosotros no podemos entrar a un lugar de esos. O un lugar donde haya gente que practique la hechicería y la idolatría. Entonces, una casa llena de cachivaches, de imágenes, de ídolos, de hierba y de cosas raras ahí. Nosotros no podemos entrar ahí. No porque nos vaya a hacer daño, no, ahí. Nosotros somos intocables. Sino porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Porque eso es un lugar tenebroso, un lugar inmundo. ¿Ok? Nosotros no podemos entrar ahí. Por eso, usted, hermano, en aras a la santidad, a lo que usted tiene ahora en este momento, al respeto que usted tiene a la presencia del Eterno, hermanos, absténgase de entrar a ciertos lugares. Hay ciertos lugares que no es para nosotros. Hay casas que no es para nosotros. Así sea un familiar suyo, su mejor amigo, no importa quién sea, pero guardemos nuestro lugar. Guardemos nuestra posición y el lugar que el Eterno nos ha dado. Porque esto no es asunto suyo, esto es un asunto del Eterno. Al lugar que el Eterno nos ha dado. Hermana Grace. Buenas noches, pastor. Una pregunta. Usted habla de que no podemos entrar a la casa así de las personas que usted ha mencionado. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene un familiar que es adúltero y uno no sabe? O si tienes un hermano que es homosexual, ya nunca le vas a hablar ni nunca vas a ir a su casa. O tienes una tía lesbiana o así. O de los asesinos, pues no sabemos quién ha matado. Y vienen gente vamos a suponer, yo contrato unas personas para que vengan a componer, yo no sé su pasado y tocan mi casa y están en mi sitio, o yo entro al lugar de una persona y cuando uno les predica, pues uno viene, el Eterno viene a los viles y menospreciados, a lo peor del mundo. Por eso entró él a la casa de la prostituta y estuvo con Mateo y estuvo con María Magdalena y estuvo con toda esa gente. Entonces, yo como no entiendo esto, ¿cómo pudiera yo hacerle? O sea, yo tengo familia homosexual, familia lesbiana, familia, o sea, de todo lo que hay que usted mencionó, yo tengo. Ok, muy sencillo, hermana. Pero estuvo bueno que lo haya preguntado. Hay gente que tiene un modo de vivir muy espantoso, terrible. O sea, hay lesbianas o homosexuales que son personas tranquilas, calmadas, sociables. Pero cuando una persona de estas mezcla ese tipo de vida con otras cosas peores, la brujería, la hechicería, yo me refiero a ese tipo de lugares tenebrosos. Porque si fuéramos, como dice la hermana, pues uno habría un 40% de lugares donde nosotros no podíamos ir. Porque este mundo está lleno de gente en algunas prácticas que son malas, pero no están mezcladas con cosas peores. O sea, yo recuerdo hace unos años, cuando yo vivía en New York, nos encontramos con un muchacho que él era, no sé qué nombre ponerle a eso, él se vestía de mujer y era prostituto, pero vestido de mujer. Una especie de travesti. Pero no le gustaban las mujeres, sino que lo hacía con los mismos hombres. Ok. Entonces él vivía en un cuarto allá en New York y el trabajo de él era de noche, era de vida nocturna, trabajaba era de noche. Entonces él vivía con otros 2 o 3 de su misma condición.
Y aparte de eso, pues él en su casa tenía, en ese lugar, tenía ídolos, tenía, y creo que alguno de ellos consumía drogas. O sea, era un lugar, hermanos, que yo sinceramente, yo no entré. Yo no entré. Mi esposa sí entró, pero eso fue como que la sacaron volada de ahí, porque ella sintió el ambiente muy pesado. Porque es que hay lugares donde el ambiente es muy pesado. Eso es otra cosa. Hay lugares donde viven homosexuales, lesbianas, asesinos, lo que sea, y el ambiente no es pesado. Yo me refiero a esos lugares donde el ambiente es muy pesado o donde uno sabe que se practica mucho la hechicería, los conjuros y cosas oscuras y mezclado con drogas, con alcohol. O sea, uno, el espíritu mismo te dice a ti, no entres ahí. Yo me refiero a esos lugares así, que usted mismo siente que el ambiente está pesado, que el lugar está saturado de quién sabe qué, pero usted no se siente bien ahí. Usted pudo haber entrado por accidente o porque no sabía, pero al menos cuando usted sienta el ambiente pesado, chao, despídase y váyase de ahí. No porque le vayan a hacer daño ahí en ese lugar, no, tampoco. Sino porque cuando usted siente el ambiente pesado, es el rúa, es el espíritu que hay en ti que te dice, esto aquí no es para usted, no es para mí. Esto aquí no es, no, salga de aquí, salgamos, vámonos. Uno mismo lo siente. Porque hay lugares donde hay gente idólatra que el ambiente es medio tranquilo. ¿Ok? Pero cuando usted va o estuvo en un lugar pesado, que usted lo sintió pesado, salga de ahí y no vuelva. Hermana Ofelia. Yo tengo, hermano, yo tengo dos amigas que son así idólatras, tienen santos, tienen de todas esas imágenes, pero el ambiente es como tranquilo, como que uno se amaña en esa casa. Yo le he dicho a ella, ay, tu casa tan amañadora, tan tranquila, se siente una paz. Entonces, eso era lo que yo estaba pensando ahorita cuando usted estaba diciendo que uno no debe visitar sitios así donde hay mucha idolatría. Pero ahora que dice usted que hay sitios que tienen cosas de imágenes, eso, pero son tranquilos, entonces me acordé de esas dos amigas. Sí, de todas maneras, hermana, uno debe de no mantenerse en muchos lugares donde hay ídolos. Teniendo en cuenta lo que Pablo dice, no hay lugar, no hay comunión entre la luz y las tinieblas o los ídolos y el eterno. No, definitivamente que no vaya, se puede ir si el lugar se nota tranquilo. Pero tampoco decir uno que se va a mantener ahí porque no es lugar tampoco para uno mantenerse mucho, demasiado en el lugar. Hermana Jennifer. Mire, More, bueno, usted sabe que somos maestras, tratamos con muchísimos padres de familia. A mí sí me incomodaba mucho ver que llegaban padres o madres con tatuajes, imágenes que no quiero mencionar. Y sí se siente, ¿no? Esa carga pesada, pues tanto tiempo, inclusive los niños nos comentaban que tenían altares y que le hacían fiestas y cosas así, ¿no? Bueno, yo siempre fui muy respetuosa y siempre lo reprendí en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero ahorita, en el caso de que usted conoce que tuve a mi hijo y a mi esposo con COVID, pues cada quien encerrado en un cuarto. Y bueno, yo haciendo mi Shabbat, me tocó hacerlo con Pamela y me tocó hacerlo solita. Y luego me tocó ya ahorita hacerlo con Andrés y con Quique y Pame aislada. Y bueno, haciendo nuestro Shabbat, dándole gloria al Eterno y sobre todo gracias, ¿no? Pero una tía de mi esposo me habló por teléfono para ver cómo estaba Enrique, pues ya le dije que no le había yo comentado nada para no preocuparla, porque pues son situaciones que aparte
no es que te incomode que te hablen por teléfono, sino que no puedes atender tantas llamadas, tantos mensajes, porque pues estás atendiendo a tu familia, a tus familiares, ¿no? Y me decía ella, hija, yo hago un rosario todos los días, ¿puedo orar por él en mi rosario? Y le dije, no, tía, no, te lo agradezco mucho, pero no. Yo solamente creo en Dios, en un solo Dios. Te lo agradezco mucho, pero no, 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 de verdad que no. Discúlpame, pero no. No, no, hijita, dice, no te preocupes, por eso te pregunto. Pero sí, tuve el valor de decirle no, gracias, ¿no? Y bueno, esa es por una parte. Por otra parte, cuando yo era joven, que eso es hace 3 días, no hace mucho tiempo. Cuando yo era joven, pues tengo familiares que se dedican a la lectura de cartas y ver, pues, espíritus y cosas así, ¿no? Y a mí me llamaba muchísimo la atención eso. Y sí, sí, y traté de saber hacerlo. Y es algo que me duele en el alma, que le he pedido mucho perdón a Dios y que yo quisiera saber si el Señor realmente me perdona por esas cosas, porque te llaman la atención, ¿no? Y te dicen cosas y vas y de alguna manera buscas en algún momento un adivinador, cosas que sabes perfectamente que no lo debes de hacer, pero pues tu carne te guía, ¿no? Y qué feo, porque sientes una carga terrible, terrible, y le dices, Dios, perdóname. ¿Cómo saber si ya me perdonaste? O sea, de tantas cosas que uno comete, ¿no? Y que hoy por hoy, a través de la palabra de nuestra bendita Torah, pues vas aprendiendo, ¿no? A pedir perdón, a saber tantas cosas que les tienes que enseñar a tu descendencia para que no caigas en eso y cortar esas cadenas y liberarnos, ¿no? Pero ¿cómo libero a mi alma? ¿Cómo libero a mi espíritu de esas situaciones tan que no tan desagradables para el Eterno? Esa es mi porción, More, gracias. Ok, hermana, muchas gracias por su comentario y por su sinceridad. Es muy sencillo, hermana. Usted ya ha sido perdonada. El solo hecho de usted haber dicho aquí delante de todos los hermanos, eso redobla el perdón de parte del cielo. Lo que ocurre es que la mente y el enemigo nos juega malas pasadas mentalmente y nos hace ver como pecadores, nos hace ver como malos todavía, a pesar de que ya nos hemos arrepentido. Entonces, cuando a uno le vengan ese tipo de pensamientos, uno debe de ir a la palabra. Pablo, en alguna parte, hermana Niurka, hermano no está. Bueno, hermano Freddy. Ese texto donde Pablo dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido purificados por la sangre del Mesías. O sea, cuando uno se pega de la palabra, de la misma palabra, sobre alguna situación que uno haya tenido, uno debe cuando la mente, porque la mente es muy traicionera y nosotros somos muy volubles mentalmente. Nos dejamos llevar mucho por el pesimismo, por el derrotismo y por la falta de confianza en sí mismo. O sea, cuando una persona tiene una autoestima, el estima muy bajo por maltrato, por cualquier cosa que la persona haya vivido, este tipo de personas son susceptibles a que la mente les haga trampa y el enemigo se aprovecha de que la mente les haga trampa
para hacerlos sentir culpables de que no han sido perdonados, que acordate de aquí, que acordate de aquello. Entonces, cuando a uno le llegan a ese tipo de pensamiento, hay que combatirlos con la misma palabra. Y ir a ese texto: ya habéis sido lavados, ya fuisteis perdonados, ya fuisteis purificados con la sangre, con el rociamiento de la sangre del Cordero. Ahora, el solo hecho de nosotros entender tantas cosas de la Torá, ya eso es una ventaja, un milagro y una muestra de que estamos adentro, no de que estamos afuera. ¿Ok? Ojo con eso. O sea, nosotros necesitamos pistas, necesitamos detalles, necesitamos pruebas de que estamos adentro. El solo hecho de usted guardar Shabbat, celebrar las fiestas del Eterno, no comer más carne de chancho ni de comida inmunda, el solo hecho de usted haber hecho esos pasos, estoy hablando con todos los hermanos, el solo hecho de haber dado esos pasos, eso ya nos hace diferente a los demás. Por eso yo hablaba ahora de que hay lugares de que no nos vamos a sentir bien. Hay lugares que no podemos ir porque nosotros tenemos que guardar el buen depósito que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón y en nuestra mente, que es la presencia del Ruach HaKodesh, que es la presencia de la Torá y que es la obediencia al mandamiento que estamos ejerciendo, que es la que nos hace diferentes a todos. No nos dejemos trampear porque seamos de mal humor, seamos muy variables como persona, o sea, el carácter, y eso es normal, eso es humano. Eso es humano. O sea, si usted hubiera conocido a Pablo, usted no aguanta a Pablo porque Pablo era un tipo malhumorado. ¿Ok? Malhumorado, peleonero. Si usted hubiera conocido a Salomón, al mismo Abraham, a Jacob, según los análisis psicológicos que se han hecho de Jacob, el hombre no era fácil de lidiar. Jacob no era fácil de lidiar. Ahora las mujeres aguantar a Sara. Oh, Sara tenía sus dones, fue una matriarca, pero tenía un carácter, como dicen los cubanos, de madre. De madre. Tan de madre que la sierva que Agar se voló de la casa, no la aguantó. No la aguantó. O sea, estamos hablando del espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, morando en seres humanos imperfectos, pero perfeccionándolos en la obediencia al mandamiento. Mucha gente, muchos grandes hombres y mujeres de fe de la Escritura, de la Biblia, murieron sin haber podido perfeccionar su mal carácter, sin haber podido perfeccionar algunos detalles en sus vidas. Puede ser el negativismo, el mal carácter, que sean peleoneros o pesimistas, lo que sea. Murieron así, camino a la perfección. No lo lograron completamente, porque Pablo mismo lo dijo. Estamos militando, estamos corriendo en el camino de la perfección. Y Jacob, o sea, Santiago, él mismo lo dice: varón perfecto es aquel que no ofende con su lengua. Dice, varón perfecto. Entonces, la gran maravilla de la Torá y del Eterno con nosotros los seres humanos es de que él puso primero lo más grande que un ser humano pueda tener en este mundo, que es el Ruach HaKodesh. Y segundo, una cosa grande y sublime que el ser humano ha recibido, que es la Torá, y el Eterno se dignó en dar estas dos cosas, el Ruach HaKodesh y la Torá,
a seres humanos imperfectos, para que a través de eso, a través de ellos, el hombre pudiera alcanzar, elevarse espiritualmente a través de la fe y también como persona. No que vamos a ser perfectos humanamente, porque el mismo Yeshua dijo, nadie es perfecto, ni nadie es bueno. Todos tenemos nuestros defectos, nuestros errores, unos más ostensibles que otros más camuflados, que nadie los ve, pero estamos todos en la brega y en la lucha, habiendo sido privilegiados de recibir la Torá y de tener el Ruach HaKodesh en nuestros corazones. Amén. Pero lo importante sí es, como dice la hermana Grace, la hermana Jennifer, de que nosotros debemos de procurar mirar bien y seguir la pauta del Ruach, del Espíritu, de que cuando usted esté en un lugar y usted sienta el ambiente pesado, maluco, desagradable, salga de ahí. ¿Ok? Salga de ahí. Eso no es lugar para nosotros. Así de sencillo. Pero uno lo siente. Usted lo siente en su espíritu. Si usted tiene el Ruach, usted lo va a sentir. Amén. Si usted no tiene el Ruach, usted se va a meter en cualquier parte, en cualquier olla, en cualquier hueco. Usted se mete y no se le da nada. Pero estamos hablando con los que tenemos el Ruach y con los que tenemos la Torá. Amén, hermana Niurka. ¿Ibas a decir algo, hermana Niurka? Lo que preguntaba la hermana Ofelia, esa cita está en Mateo 8. Mateo 8, verso 8. Dice, pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. Esa es la cita que necesitaba la hermana Ofelia. Muy bien, hermanos. Yo creo que podemos parar aquí. Podemos parar aquí porque tenemos que analizar, pensar todas las cosas que hemos visto esta noche. Amén. Y analizarlas para que podamos adquirir un mejor conocimiento y entendimiento de las cosas. Amén, hermanos, porque eso es muy importante. Pero no le tenga miedo ni se deje manipular por el enemigo. Todos somos imperfectos. Hermana Sirene. Dios me le bendiga, mi amado. Yo no quedé clarita, por eso le estoy hablando, porque yo soy tajante cuando dicen algo no se debe de hacer, pues siempre le clamo a Dios que me ayude a obedecer su palabra. Amén. Entonces, yo tengo mi duda porque, por ejemplo, yo viajo a la Ciudad de México, y yo voy a visitar a mis familiares. En este caso, pues yo voy a visitar a la familia de mi esposo. Mi suegra es católica y está llena de santos. Y entonces, si usted dice que no podemos juntarnos ahí, aunque yo me sienta indisgusta, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O sea, yo lo que siempre hago cuando, por ejemplo, yo sé que hay algo que no está correcto, la pastora también nos ha enseñado que nosotros somos luz y como podemos alumbrar es con ejemplo y viendo los cambios que nosotros hemos hecho. Entonces, hay veces que a mí me ha tocado luchar batallas, en estar cerca de las personas para que vean cuál es la diferencia entre tener al Eterno y no tenerlo. Y les entra la duda de qué es lo que tenemos nosotros, por qué a nosotros nos pueden ofender, por decirlo así, un ejemplo, nos pueden ofender, nos pueden decir lo que sea, y nosotros seguimos amando y queriendo a las personas de la misma intensidad que Dios no lo pide. Entonces,
a mí eso como que me cuesta trabajo cómo yo le haría una situación así, porque mi suegra es idólatra. Y yo siento que mi suegra tiene espíritus negativos. Yo le clamo a Dios que le dé la liberación para que ella pueda entender y pueda reencontrarse con el Eterno, pero usted bien lo ha dicho, nosotros no podemos hacer nada, nosotros nada más pedimos al Eterno lo que nosotros deseamos, pero yo siempre le digo a él, tú sabes, Eterno, lo que realmente son tus planes. Yo quiero que todo sea conforme a tus planes, porque también nos han dado varios ejemplos en la palabra, que no todo lo que pidamos se nos puede ser concedido, porque solamente Dios es el que tiene el plan perfecto, y a veces nosotros por pedir cosas a nuestra manera de pensar, salimos afectados. Entonces siempre tienen que ser los planes del Eterno. Entonces yo quiero que me diga cómo es que yo podría hacerle en eso, porque no me gustaría cometer un error en eso con mi suegra, qué es lo que se tiene que hacer. Ok, hermana. Pues usted va y usted mira cómo se va a sentir en el espíritu. ¿Ok? Porque hay lugares donde hay ídolos, pero son lugares tranquilos. Pues sí, son tranquilos, pero le vuelvo a repetir, ya he ido y yo he tenido broncas con ella bien grandes, pero yo sé que yo sé que mi guerra no es con ella, pero yo no puedo decir me voy porque es la mamá de mi esposo, y y llegamos ahí. Y a donde quiera que vayamos, de los familiares que tenemos a nuestro alrededor, son creyentes de la palabra. Entonces, yo me siento, ¿verdad? Yo me siento no segura de que yo le amo al Eterno y que quiero seguirlo a él. Y no me importa dónde esté parada y con quién esté, porque mi meta es llegar con el Eterno. La cuestión es de que usted dice que tenemos que estar separados, y yo sí me siento incómoda, pero dicen que las victorias verdaderas las gana cuando uno está al lado del Eterno, y yo a eso me apego, a que el Eterno es el que me guía, al que me gana. Y yo, por ejemplo, me han pasado muchos sucesos con gente que, como usted dice, bien maluca, que cuando no tienen al Eterno no tienen temor. Gracias al Eterno nosotros tenemos ese temor y tenemos el amor hacia Él para obedecer la palabra, y eso es lo que nos arrehuye a no hacer lo malo. Pero con estas personas yo las veo, pero cuando yo sigo trabajando con ellas, cuando yo menos me doy de cuenta, las personas va pesando lo bueno, lo que es el Eterno y que es la luz que Dios nos manda a hacer luz para los demás. Entonces, yo, por ejemplo, a mí esa guerra que yo tengo con mi suegra, bueno, que con mi suegra no, con los espíritus negativos que hay en la casa de mi suegra, yo siempre le pido al Eterno, Señor, tú me das la victoria, tú eres el único que puede darme la victoria en esta guerra. Y como usted dice, hay que orar, clamar, y de Dios es la última palabra, pero yo sigo en la lucha porque verdaderamente, no sé cómo darme cuenta que no es la lucha del Eterno. Cuando Dios dice, por ejemplo, que me haga a un lado, pues ya eso también ya lo voy a decir, que me hago a un lado, pero mientras Dios me permite seguir en la batalla, yo sigo en la batalla. Entonces, es así como es hasta que Dios nos hace a un lado, porque Dios, cuando no le agrada a que sus hijos estén donde no deben de estar, Dios los saca porque los saca. Amén, amén. Así es. Lo importante de todo es, hermanos, el sentir. Si uno siente que en algún lugar que uno vaya o esté, que el espíritu mismo nos dice que hay cosas, ambiente pesado ahí, es un lugar que uno no debe de estar. Pero hay otros lugares que, aunque haya otras cosas, idolatría o lugares, lo que llamamos tranquilos, no hay ningún problema, aunque no estemos ahí tampoco demasiado. ¿Ok? Porque lo que dice la hermana, que hay mucha gente que son conocedores de la palabra, pero siguen en el pecado y como que se burlan de nosotros
Y lo que hay que hacer es que mucho cuando me alejo de estas personas. Porque pasa como dice el hermano, siento como que la energía negativa y no se siente uno cómodo en el lugar, que esa es la verdad, ese es el detalle. El Rúa mismo nos avisa si estamos bien ahí o no estamos bien ahí. Eso lo hace el Rúa. Así como el Rúa revela la palabra, el Rúa también nos da el sentir de algún lugar en donde estemos. La cita que de esto que estamos hablando está en Juan 15:3, en Romanos 5 y en Efesios 5:26. Efesios 5:26, donde dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, o sea, son cosas que ya se realizaron y hay que vivir dentro de ellas. ¿Ok? Hay que vivir dentro de eso, en esa confianza y en esa fe de que ya fuimos redimidos. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a terminar ya aquí. Vamos a darle gracias al Eterno en esta noche por su rajén y por su bondad. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua